Bien, en este siguiente tutorial vamos a trabajar la herramienta tampón clonar, una herramienta muy importante para la edición y corrección de fotos. Lo primero es, vamos a trabajar con estas dos imágenes. Primero que todo, damos doble clic a la capa y le ponemos nombre. Le vamos a dejar el mismo nombre como fondo. Lo importante es que acá van a cambiar ya las propiedades. Va a funcionar como propiedades de capa. Ok. Listo, ya teniendo nuestra foto, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es reemplazar o tapar estas siguientes losas de cemento que miramos en este paso de aquí. La herramienta de clonar la llamamos con la letra S como comando rápido o la encontramos aquí con el siguiente icono. Eh, Antes que nada, mm, es importante entender cómo funcionan estas herramientas. ¿Sí? Son similares a las del pincel, por eso voy a trabajar con una capa nueva para mostrar el uso o las funciones del pincel y sus herramientas o sus ayudas cuando usamos clic derecho. Tomo el pincel o también con la letra B larga, para llamar al pincel. En este momento está en un color azul el pincel. Lo importante que quiero mostrar aquí con la herramienta de pincel es las propiedades que tienen esas herramientas como tampón clonar o pincel o borrador también para cuando damos clic derecho. Mm, Cuando presionamos clic derecho con la herramienta se activan estas opciones de aquí de tamaño o de dureza. ¿Sí? Voy a dejar dureza al 100% y el tamaño lo podemos ver cómo va graduando a medida que voy aumentando o disminuyendo. Aquí va presentando una previsualización del pincel. ¿Sí? Esa es una ayuda muy importante, saber de qué tamaño está el pincel. Por eso es importante también mantener la tecla de mayúsculas desactivada. En el momento que puede ser que presione la tecla mayúscula, sucede lo siguiente. No puedo ver, por más que mueva el cursor, mueva el tamaño acá, siempre va a aparecer una X. Entonces es importante mantener la tecla de mayúsculas desactivada para poder ver de qué tamaño estoy pintando o borrando o clonando según la herramienta. ¿Sí? Bueno, en este caso voy a pintar de color azul. Ya elegí el tamaño, la dureza y bueno, acá estas herramientas las vamos a ver después, deben estar al 100%. ¿No? Inmediatamente pinto con el pincel. El relleno lo hace de una forma dura, refiriéndome a los bordes. ¿Sí? Doy nuevamente clic derecho y voy a bajar la dureza a 0. Y lo que hace es pintar de una forma más suavizada en cuanto corresponde al contorno del trazado. Bien, esto es muy importante cuando se trata de clonar porque no quiero que me clone partes muy rígidas, sino necesito empezar a hacer suavizados para que la parte clonada no se vea tan notoria. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay otra propiedad que es la de opacidad. Lo que hace es bajar el tono, ¿no? Hacerla más transparente o más clara. Y lo que hace este es, según sea la herramienta, es el flujo con el cual se está pintando o borrando. ¿Sí? Si bajo esto, acá, hago un trazo, ahí rayé, pero como tiene opacidad escasa y flujo también escaso, tengo que pintar varias veces hasta que vaya dando color porque está soltando menos color. Entonces entre más veces lo haga va a aparecer más el color. ¿Sí? Esto puede servir para hacer degradados si se está trabajando con el pincel, ¿no? En esta parte de acá, por ejemplo, puedo hacer que el filo de este círculo sea más difuminado, lo puedo hacer de esta forma, ¿no? Tendría que hacerlo varias veces hasta que aparezca más transparente el contorno. Bien, eso para las herramientas de función de clic derecho. Elimino esta capa y siguiendo con el tampón clonar,
que también funciona de la misma manera, ¿no? Puedo hacer más pequeño o más grande el tamaño del tampón, ¿sí? En este caso la dureza la voy a poner suave, o mejor dejémosla al 100% y miremos las diferencias de clonación, a un 100% y a un 0%. Elijo un tamaño adecuado según las zonas a clonar. Este parece un buen tamaño adecuado. La herramienta tampón clonar funciona de la siguiente forma. Voy a tomar zonas de acá o zonas similares al área en el que voy a cubrir. En este caso, el área de acá es igual a la parte de acá de la hierba. Entonces voy a tomar zonas de aquí para tapar estas losas de aquí. De la siguiente forma. Presiono Alt y veo como el cursor ya cambió de forma. Lo que voy a hacer es dar clic con Alt sostenido y inmediatamente ya el tampón tiene una información que es la que va a clonar. Cuando ya presiono clic y arrastrando para tapar esta zona de aquí, va a aparecer una X desde donde hice clic y va a moverse según yo mueva también el cursor por acá. Veámoslo así. Ahí está la X y me muestra por dónde estoy clonando. Eso es una gran ayuda, por ejemplo en esa partecita amarilla me sirve de pronto para no irme por esos lados. Entonces tendría que rodear esa parte mirando la X y seguir clonando, con la intención de no tomar zonas que no me interesan. En este caso veo que ya me estoy acercando al filo del camino, entonces trato de hacerlo de la forma eh, más lejana de ese filo para no llegar a clonar ese filo, que en este caso creo que ya lo hice. Si pasan esas cosas, lo que hago es soltar, presionar Alt nuevamente por aquí y volver nuevamente acá, ¿sí? Sin tener el riesgo de que la X o la cruz se acerque demasiado al borde del camino. En este caso, el tampón clonar lo tenía al 100% y por eso los contornos se los ve muy definidos. Entonces, eso hace que la clonación se vea muy clara. Entonces, no va a quedar muy bien, ¿cierto? El trabajo realizado. Me devuelvo hacia atrás con Control Alt Z varias veces. Retomando, vuelvo clic derecho y le voy a hacer a una dureza de 0% y el tamaño estaba bien. Presiono Alt y me ubico en esta zona de aquí. O por aquí hago clic y empiezo a clonar suavemente por aquí. Puedo otra vez aquí Alt, clic, presiono, muevo por acá. ¿Sí? Si veo que es muy notorio todavía, ya es importante trabajar estas opciones de aquí. Y bajarlas puede ser a un 50%, más o menos. Sigo clonando entonces por aquí. Se dan cuenta ya, como la opacidad y el flujo están en un nivel bajo, ya no empieza a tapar inmediatamente, sino que tengo que hacerlo varias veces. Esto con el fin de que no se note tampoco que se note mucho el montaje, ¿no?, que se está haciendo, ¿sí? Entre más suavizado sea, mejor. Esta zona también la puedo copiar por aquí y empezar a hacer un recorrido suave. La idea de bajarle la opacidad y el flujo es que si estoy copiando de acá o de acá, estas dos combinaciones que estoy aquí se fusionan de una forma que no sea tan cortante. Sí, aquí puedo ver que ya las dos se, se clonaron de forma perfecta, ¿sí? Le voy a subir un poco más. Doy clic por aquí. Empiezo a clonar más. Y listo. En el caso que yo no quiera este objeto también, lo puedo eliminar de la siguiente forma, igual. Y listo.
Eso sería para la herramienta de tampón clonar. También podemos clonar partes, digamos que quiero tapar esta zona de aquí, de estas ramas, agregándole más ramas de acá. Lo puedo hacer también mediante la herramienta que nos faltó mirar, que fue esta de selección, que es el lazo. Este funciona como haciendo trazados como si estuviéramos rayando con un lápiz. Lo que hago es seleccionar partes, ¿no? Trazando con el mouse suelto y se cierra automáticamente la selección. Lo que hago es clic derecho, capa vía, copiar. Arrastro y aquí puedo ver que la selección ya está totalmente terminada. Pero todavía se mira estos bordes muy rígidos aquí. Para esto voy a utilizar el pincel, lo activo con la letra B larga y con una opacidad, digamos al 50% más o menos. Me ubico en la capa y empiezo con el borrador, perdón, ¿no? Con el borrador, con la letra E, activo borrador. Entonces gradúo nuevamente el tamaño y la dureza está bien ahí. Bueno, bajo acá también a 50 como había dicho en borrador. Es importante recordar que cada vez que yo maneje o controle estos manejadores de aquí, cada vez que abra Photoshop va a quedar guardadas estos movimientos que haga acá. ¿Sí? Por eso antes de trabajar hay que mirar muy bien cómo están los valores acá o cómo están los valores en clic derecho. Porque una vez que cierre Photoshop va a guardar estos valores. Y cuando vuelva a abrir trabajando en un documento diferente, me va a empezar a clonar, borrar o pintar con estos valores que haya trabajado la última vez. Bueno, entonces vuelvo a borrador y empiezo a borrar estos filos con el fin de que se pierda esa rigidez en el corte y se fusione con la imagen de fondo. Y ahí puedo ver que ya está muy bien. Puedo volver a la herramienta de selección y bajarla un poquito más por aquí. O sea, ahí. Y seguir borrando esas partes, ¿no? Puedo tomar, volviendo a la capa de fondo, puedo tomar otra zona por aquí puede ser. Bueno, en este caso tomé un rectángulo, pero volvamos a la herramienta de lazo. Voy a tomar esta zona. Es bueno tomar en este caso, como se trata de paisajes o ramas, formas irregulares, para que el ajuste de la copia que voy a hacer sea mejor. Nuevamente capa vía copiar, arrastro a la zona que voy a copiar, borro los contornos, teniendo cuidado que los cambios que estoy haciendo al borrar se ajusten, ¿no? Por ejemplo, acá en las ramas del final, tratar de que no queden esas ramas, no sé, ¿sí? Sino mirar bien que borre partecitas que sean no tan importantes y que quede las ramas como si no se viera el montaje. Listo. Incluso yo dentro de esta capa puedo copiar, porque si veo aquí, estas tres ramas se están repitiendo acá. Entonces, para contrarrestar eso, puedo hacerlo de la siguiente forma, ¿no? Puedo eh, ocultar esta capa, ocultar esta otra también. Y aquí voy a utilizar la herramienta de otra vez de tampón clonar. Me ubico aquí y empiezo a editar estas hojas de aquí, ¿no? Vuelvo a hacer aparecer las nuevas capas y así evito que se vea como mucho el montaje que acabo de hacer, ¿sí? Eso sería todo para la herramienta en paisajes, ¿no? Eh, para la siguiente imagen en rostro voy a utilizar los comandos control 0 para ajustar la imagen a la pantalla. Igual, tomo tampón clonar, como les había dicho, quedan guardados los ajustes que haga por acá, ¿no? Entonces, le bajo un poco el pincel, creo que ahí estaría bien.
La dureza está bien al 0, presiono Alt y empiezo a eliminar estas pequeñas imperfecciones de la cara. Bueno, aquí cometí un error. Voy a bajar un poquito el tamaño. Lo siguiente que voy a hacer es presionar Alt aquí. Si veo, hay unos cabellos aquí, ¿no? Entonces, si quiero seguir la misma dirección de este cabello, porque si tomo una zona de acá y borro esta imperfección aquí, se pierde la dirección que llevaba el cabello. Entonces la idea es que parezca la clonación de la forma más realista. Entonces lo que hago aquí es ubicarme aquí en la línea de este cabello con Alt, doy clic y aquí ya puedo ver el cabello también que sigue y puedo dar clic aquí varias veces y listo. Puedo ver el cabello como sigue su misma dirección y tapando la imperfección. Alt y sigo tapando las imperfecciones. Recomendación es que para usar el tampón clonar utilizar en el caso del rostro no zonas cercanas a donde está la imperfección para que no se mire tantos ajustes o se mire mucho las correcciones que se hacen y se vea más natural. Bueno, aquí lo puedo hacer de una forma más rápida. La idea era ver cómo funciona el tampón clonar. Sobre todo como en esa zona que tiene sombras, utilizar muy cerca del área que se está clonando para que no se vea mucho el cambio. Bueno, aquí creo que ya tenemos un buen resultado. Bueno, algo muy importante es, primero que todo, hacer una copia, ¿cierto? De la imagen. En este caso, olvidé hacerlo, por eso le voy a dar archivo, guardar como, y le voy a poner rostro 2. ¿Sí? Lo guardo y vuelvo a cargar nuevamente la imagen que tenía anteriormente. Bueno, la arrastro por acá, la tomo y la llevo acá. ¿Sí? Esto es con el fin de tener una copia de respaldo en caso de que algo salga mal, ¿no? Pero lo que quería mostrar era esto, ¿no? O sea, un antes y un después, ¿sí? Bueno, sigo con tampón clonar, eh, eliminando las últimas fallas que quedan. Como les decía, es muy importante trabajar cerca de la zona donde voy a hacer la corrección, si no se van a ver como unos puntos blancos como lo estoy viendo por aquí, ¿sí? Entonces la idea es que quede de lo más real posible. Me ubico en la capa donde estoy haciendo el cambio. Bueno, puedo ver el antes y un después. Lo siguiente sería tomar el cuentagotas con la letra I o el icono lo puedo ver acá, ¿no? Ya para tapar algunas ya pequeñas imperfecciones que quedan. Puedo tomar, digamos, si voy a trabajar en el área de esta parte de acá, tomo información de aquí con clic. Primero veo acá, ¿no? Cómo va el color, guardarse acá.
presiono la letra B larga para llamar al pincel y empiezo a pintar con una opacidad suave y un flujo bajo también, ¿sí? Todo esto dentro de una capa nueva que la voy a llamar color. Es muy importante trabajar ya lo que voy a pintar de color piel con el pincel dentro de una capa nueva, porque si de pronto me pasé como en esta parte de aquí o me excedí con el pincel en algunas zonas, puedo llegar con el borrador y borrar esas partes, ¿no? Sin el problema de el problema que lleva pues trabajar sobre la misma imagen y pasar otra vez a hacer correcciones, ¿no? Aquí puedo ocultar el color también y ver los cambios que están surgiendo con el pincel. Sigo pintando por aquí de forma suave. Con este pincel no hay que excederse demasiado. Aquí, sobre todo en esta área, está un poquito brillante. Voy a aplicarlo un poquito más. No hay que excederse con el uso del pincel porque se va a notar mucho el uso de Photoshop. Entonces tampoco esa es la idea. La idea es lograr que se vea un efecto natural. Sí, la idea de uno siempre es como en un principio dejar todo muy perfecto, pero pues se va a notar el uso de herramientas de edición. Y por eso le bajo la opacidad para que no pinte de la siguiente manera, ¿no? Si pinto al 100%, va a pintar de una forma muy exagerada, entonces es lo que no quiero que pase. Le bajo la opacidad para que el pincel pinte de una forma transparente, con menos cantidad de color, y se pueda también apreciar algo de la textura de la piel, ¿sí? Que no quede muy plana, como si se tratara de una figura de porcelana, que se le alcanza a ver algo como algo de las imperfecciones del rostro, así como los poros, que se alcanza a apreciar alguna clase de detalles, ¿no? del rostro. Sí, bueno, aquí puedo tapar el pincel, sí, ahí puedo ver la diferencia, ¿no? Puedo ocultar estas dos y ver un antes y un después, ¿no? Si lo que quiero es darle más realismo, mejorar la imagen, puedo en otra capa trabajar los labios. Lo voy a hacer de la siguiente manera. La voy a llamar labios a la siguiente capa y otra vez nuevamente con la herramienta de lazos de selección. Bueno, aquí es importante acercarse un poquito más. Utilizo lazo y voy a hacer un trazado que no tiene que ser exacto, ¿no? Nada más la selección ahí. Suelto. Con el cuentagotas nuevamente tomo un colorcito más rojo. Podría ser este. Tomo nuevamente el pincel con la letra B larga. Me ubico en la capa labios. Y bajo el tamaño del pincel. Y empiezo a darle color. Bueno, aquí en este caso tocaría subir más la opacidad. Recuerden que los controles que trabajo acá se van a seguir guardando, ¿no? Entonces, bueno, sigo pintando aquí. Solamente miren, cuando tengo algo seleccionado, por fuera no va a pasar nada. Simplemente va a pintar por donde tengo la selección. Bueno, pinto. Bueno, creo que no pasé demasiado, ahí estaría bien. Está un poquito transparente y eso está bien, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar las opciones de acá. Voy a utilizar esta que dice subexposición lineal. Doy clic sobre la capa de labios y lo que sucede es esto, ¿no? Lo que hace es el color pegarse más, creando una especie de transparencia, pero se pega más a la imagen que está de fondo. Quito la selección con control D y tomo el borrador y empiezo a borrar suavemente por aquí.
dejando nada más el área de los labios. Aquí le bajo bastante la opacidad para que el borrador no me quede muy rígido el contorno. Continúo borrando hasta encontrar un resultado agradable. Llevando siempre la curva, en este caso de los labios. Sigo borrando. Me pasé un poquito ahí. Bueno, aquí le mejoré tal vez la forma, ¿no? Le mejoré un poquito más aquí. Tal vez le falta un poco más. Bueno, yo diría que está bien ahí. Control 0 para encajar en pantalla. Bueno, aquí vemos que está excedido el caso de- del color. Pero puedo utilizar bajando la opacidad acá y controlar el flujo de color que quiero, ¿no? Dejarlo a 0 y queda como estaba antes. O podría ser ahí, ¿no? Es leve, pero ya es un buen resultado, ¿sí? O si quiero, pues, ¿no? Podría exagerar, puede ser hasta ahí, ¿no? Pero si se nota pues, hay que trabajar los efectos de acuerdo a la imagen, ¿no? Si vemos la muchacha de la imagen no tiene maquillaje excesivo, entonces no estaría bien unos labios así. Yo creo que sería una corrección, creo que leve, podría ser ahí, ¿sí? Algo leve, pero ya serviría. Y bien, eso sería todo para la herramienta tampón clonar y corrección de algunos elementos, ¿sí?